Cada caso abre una puerta a lo desconocido, invitándonos a reconsiderar lo que creíamos saber sobre la historia, desde un mecanismo que no pertenece a su época hasta la isla de tesoros. El video de hoy explora 20 hallazgos que han desconcertado a los expertos. Número 20. El mecanismo de Antiquitera. En 1901, los buceadores de esponjas de la costa de Antiquitera, una pequeña isla en el mar Egeo, descubrieron un naufragio lleno de tesoros de la antigua Grecia. Entre las estatuas y monedas había un mecanismo corroído y complejo que constaba de engranajes y ruedas. Este antiguo dispositivo, conocido como el mecanismo de Antiquitera, ha desconcertado a historiadores y científicos por igual. Inicialmente se pensó que era una especie de astrolabio de navegación, pero las investigaciones actuales apuntan a su uso como calculadora astronómica. Data de entre 15.100 a.C., y se cree que se utilizó para predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines calendáricos y astrológicos. La gran complejidad del dispositivo, que presenta un nivel de miniaturización y precisión que no se reproduciría hasta siglos después, ha dado lugar a teorías que van desde la tecnología antigua perdida hasta la intervención extraterrestre. Sin embargo, a pesar de una extensa investigación e incluso de modelos 3D para recrear su funcionalidad, no logramos comprender por completo el mecanismo de Antiquitera. Todavía no sabemos quién lo fabricó, cómo llegó a un barco que probablemente se dirigía de Rodas a Roma, o por qué la tecnología que encarna no logró ser adoptada de forma más generalizada en el mundo antiguo. Número 19. El manuscrito Voynich. Durante décadas, el manuscrito Voynich ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos e historiadores. Este libro de principios del siglo XV contiene texto manuscrito escrito en una escritura desconocida y en un idioma no identificado. Para aumentar la intriga, se incluyen ilustraciones de plantas inusuales, diagramas astrológicos y criaturas aparentemente fantásticas. Descubierto en 1912 por Wilfred Wojenich, un comerciante de libros polaco en un monasterio italiano, el manuscrito ha sido analizado desde entonces por numerosos expertos, incluidos descifradores de códigos de ambas guerras mundiales, sin ningún resultado. La datación por carbono ha confirmado su antigüedad, pero el lenguaje sigue siendo indescifrable, y las plantas solo se pueden identificar como representaciones imaginativas, no como especies botánicas existentes. El manuscrito plantea numerosas preguntas. ¿Fue una obra de alquimia? ¿Un diario encriptado? ¿O tal vez un engaño sofisticado? Si bien muchos han intentado descifrar el manuscrito, sigue siendo un código, un misterio tentador que desafía nuestra comprensión de la lingüística histórica y la criptografía. A pesar de las técnicas avanzadas de descifrado de códigos disponibles en la actualidad, el manuscrito Voynich se niega rotundamente a revelar sus secretos, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más desconcertantes y enigmáticos de los anales de la historia. Número 18. Göbekli Tepe. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Göbekli Tepe en el sureste de Turquía a mediados de la década de 1990, encontraron algo que desafiaba la comprensión convencional de la sociedad humana prehistórica. El sitio consta de pilares megalíticos dispuestos en círculos, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas y presentan intrincados grabados de animales y símbolos abstractos. Lo que hace que Göbekli Tepe sea realmente alucinante es su antigüedad. La datación por radiocarbono indica que el sitio fue construido alrededor del 9600 a.C., más de 6000 años antes que Stonehenge. Esto lo sitúa en una época en la que se pensaba que los humanos eran cazadores-recolectores, no capaces de realizar proyectos de construcción complejos ni de realizar arte simbólico. La gran escala y complejidad de Göbekli Tepe sugiere que se trataba de un trabajo organizado y una planificación avanzada, lo que a su vez implica alguna forma de jerarquía social y especialización, características tradicionalmente asociadas con sociedades agrícolas posteriores. Tampoco hay evidencia de habitación permanente en el sitio, lo que lleva a algunos a especular que era un santuario o un centro ritual. A pesar de décadas de excavación y análisis, el propósito del sitio, el significado de sus tallas y la civilización que lo construyó siguen siendo enigmáticos. Efectivamente, pone patas arriba nuestra comprensión de la cronología del desarrollo social humano, planteando muchas más preguntas de las que responde. Número 17. El sudario de Turín.
El sudario de Turín es quizás uno de los artefactos más controvertidos y enigmáticos en el ámbito de la historia religiosa. Este lienzo de lino lleva la imagen tenue de un hombre con heridas compatibles con la crucifixión, lo que lleva a muchos a creer que es el sudario de Jesucristo. Tanto los escépticos como los creyentes han estado intrigados por el sudario desde que se exhibió públicamente en el siglo XIV en Francia. Los análisis científicos, incluida la datación por radiocarbono realizada en 1988, sugieren que el sudario se originó en la Edad Media, entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que pone en duda su autenticidad como el sudario funerario de Jesús. Sin embargo, los defensores argumentan que la datación podría ser errónea debido a la contaminación u otros factores. Más desconcertante es cómo se creó la imagen en el paño. Los estudios han descartado pigmentos, tintes y manchas, lo que deja en el misterio el método de su formación. Algunos han propuesto que podría ser el resultado de una reacción química natural, mientras que otros sugieren que podría haberse formado a través de alguna forma de radiación. El sudario sigue siendo un tema tanto de veneración religiosa como de investigación científica rigurosa. Su misterio perdurable no solo cautiva a los interesados en sus implicaciones religiosas, sino que también desafía a los expertos en varias disciplinas científicas, lo que lo convierte en un enigma que trasciende el tiempo y los sistemas de creencias. Número 16. Las esferas de piedra de Costa Rica. Esparcidas por el delta del río Diquís en el sur de Costa Rica, se encuentran misteriosas esferas de piedra que han desconcertado a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento en la década de 1930. Estos objetos esféricos, tallados con una precisión asombrosa, varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, con algunos ejemplares que alcanzan un peso de hasta 15 toneladas. Elaboradas a partir de granodiorita, una roca ígnea de gran dureza, se estima que estas esferas fueron creadas entre el 500 después de Cristo y el 1500 después de Cristo, aunque su datación exacta sigue siendo objeto de debate. Lamentablemente, la falta de evidencia arqueológica contextual y la ausencia de registros escritos de los pueblos indígenas que podrían haberlas creado, complican enormemente la interpretación de estos enigmáticos objetos. La situación se ve agravada por el hecho de que muchas de estas esferas han sido reubicadas de sus emplazamientos originales, privándonos de valiosa información sobre su disposición y uso original. Además, la singularidad de estas esferas en el contexto global añade otra capa de misterio a su existencia, ya que no se han encontrado objetos similares en otras partes del mundo. Las teorías sobre su propósito son tan variadas como fascinantes. Algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido funciones astronómicas o de calendario, mientras que otros proponen que pudieron ser símbolos de estatus o marcadores territoriales. Número 15. Líneas de Nazca. Ubicadas en el desierto de Nazca en el sur de Perú, son uno de los fenómenos más enigmáticos y desconcertantes de la arqueología. Estos enormes geoglifos se crearon al retirar los guijarros de color marrón rojizo, cubiertos de óxido de hierro, para revelar la tierra de color claro que se encontraba debajo. Están compuestos por cientos de figuras, que van desde formas geométricas simples hasta diseños intrincados de animales, plantas y figuras humanoides. Las líneas datan de entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Creadas por la cultura nazca, su propósito es un tema de debate continuo entre los expertos. Descubiertas inicialmente a principios del siglo XX, son mejor visibles desde el aire, lo que lleva a algunos a especular sobre su papel como calendarios astronómicos o símbolos ritualísticos destinados a los dioses en el cielo. Varias teorías propusieron que se usaban para el agua, la irrigación o incluso como pistas para aviones antiguos, una hipótesis que pertenece más al ámbito de la pseudociencia. Los estudios científicos, incluidos los intentos de descifrar cualquier posible significado astronómico, han arrojado resultados no concluyentes. Se construyeron con una precisión notable, considerando que el pueblo nazca no poseía equipos de topografía avanzados. A diferencia de muchos misterios antiguos, estas líneas son efímeras, preservadas principalmente debido al clima seco de la región y al mínimo viento. Esto hace que su longevidad sea tan misteriosa como su propósito. Cautivan la imaginación no solo por la complejidad artística y la grandeza,
sino también por las preguntas que plantean sobre las capacidades e intenciones de sus creadores. Número 14. El mapa de la Piri Reis. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el renombrado almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es un documento cartográfico que ha dejado perplejos a historiadores y geógrafos durante siglos. Este fascinante mapa forma parte de una obra más extensa, compilada a partir de diversas fuentes, incluyendo las cartas náuticas del célebre explorador Cristóbal Colón. Lo que hace que este mapa sea particularmente intrigante es su asombrosa representación de la costa de América del Sur, especialmente la región septentrional de Brasil, con un nivel de precisión que, en teoría, no debería haber sido alcanzable con los conocimientos cartográficos de la época. Los escépticos proponen varias explicaciones para este enigma cartográfico. Algunos sugieren que el mapa podría estar basado en mapas originales que sufrieron distorsiones con el tiempo, mientras que otros argumentan que podría ser una representación especulativa o interpretativa basada en información fragmentaria. No obstante, la extraordinaria precisión del mapa de Piri Reis, junto con la incorporación de materiales originales cuya procedencia sigue siendo un misterio, desafía nuestra comprensión convencional de la geografía histórica y plantea interrogantes fascinantes sobre el alcance del conocimiento cartográfico en el siglo XVI. Número 13. La batería de Bagdad. En 1938, se desenterró un artefacto intrigante cerca de Bagdad, Irak. Conocido como la batería de Bagdad, este objeto consiste en una vasija de barro que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro que data del período parto entre 250 a.C. y 224 después de Cristo. La disposición de estos componentes sugiere que podría funcionar como una celda galvánica cuando se llena con un electrolito como vinagre o jugo de uva. Esta tentadora posibilidad ha dado lugar a varias teorías sobre el nivel de conocimiento eléctrico en el mundo antiguo. Los experimentos que recrean el dispositivo han demostrado que puede producir una pequeña carga eléctrica. Sin embargo, los escépticos tienen sus reservas. Argumentan que el objeto puede haber servido para un propósito más mundano, como almacenamiento o un uso ceremonial, señalando la ausencia de evidencia textual o artística que respalde la teoría de la batería. Lo que mantiene a la batería de Bagdad en el centro de atención no es solo su propia función ambigua, sino sus implicaciones para nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología antiguas. ¿Fue este artefacto un ejemplo temprano de comprensión eléctrica o su parecido con una batería es mera coincidencia? Número 12. Los muros de Sacsayhuamán. En las afueras de Cusco, Perú, la antigua capital del Imperio Inca, se encuentran los notables muros de Sacsayhuamán. Este complejo, parecido a una fortaleza, presenta enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 200 toneladas, meticulosamente ensamblados sin el uso de mortero. La precisión involucrada en este esfuerzo es alucinante, especialmente considerando que los incas no tenían la rueda ni las herramientas de hierro. Aparte del misterio de la construcción, el propósito de Sacsayhuamán también es objeto de debate. Aunque comúnmente se la conoce como fortaleza, algunos estudiosos sostienen que podría haber servido como un sitio ceremonial o religioso. La ubicación estratégica de la estructura y el diseño sugieren que tenía importancia militar, pero el nivel de artesanía y esfuerzo involucrado también apuntan a un significado más profundo, tal vez sagrado. Al igual que otros hallazgos enigmáticos que marcan la historia humana, los muros de Sacsayhuamán desafían nuestra comprensión de las prácticas culturales y de ingeniería antiguas y se alzan como recordatorios estoicos de las complejidades y los misterios de civilizaciones pasadas. Número 11. Los Moai de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, una remota isla volcánica en Polinesia, alberga uno de los sitios arqueológicos más desconcertantes del mundo. Cientos de enormes estatuas de piedra conocidas como Moai. Con un tamaño que varía de 4 metros a más de 10 metros de altura, estas estatuas fueron talladas en toba volcánica y transportadas a través de la isla, una hazaña que parece inverosímil dada la falta de árboles para rodar troncos o animales grandes para trabajar en las islas. Se han propuesto varias teorías para explicar cómo se movieron estas estatuas. Algunos sugieren un sistema complejo de cuerdas y palancas,
mientras que otros postulan que los Moai caminaban erguidos en un movimiento de balanceo. El propósito detrás del tallado y transporte de estas estatuas es igualmente enigmático. Si bien muchos creen que fueron creadas para honrar a los antepasados o dioses, hay poca evidencia definitiva que respalde una sola teoría. Además, el impacto ecológico de la construcción de los Moai, la deforestación, la erosión del suelo y posiblemente el colapso social agregan otra capa de complejidad a su historia. A pesar de los extensos estudios arqueológicos, los Moai siguen siendo un misterio fascinante que ofrece pistas limitadas sobre las creencias, tecnologías y estructuras sociales de la civilización que los creó. Se erigen como un enigma monumental, tanto literal como figurativamente, sobre las capacidades e intenciones de sus creadores, desafiando y fascinando a científicos y legos por igual. Número 10. Los artefactos fuera de lugar. El término piezas u-part, out of place artifacts, se refiere a objetos enigmáticos que desafían nuestra comprensión convencional de la historia, al aparecer en contextos geológicos o arqueológicos aparentemente incongruentes con su naturaleza. Estos artefactos, fuera de lugar, han sido objeto de intenso debate y especulación en la comunidad científica y entre entusiastas de lo inexplicable. Los ejemplos más notables incluyen el controvertido martillo de Londres, supuestamente descubierto en un estrato geológico de millones de años de antigüedad, y la intrigante vasija de Dorchester, un recipiente metálico que, según se afirma, fue extraído de una formación rocosa precámbrica. La fascinación que generan las piezas O-part trasciende las perspectivas individuales, cautivando la imaginación colectiva con su potencial para reescribir la historia de la humanidad. Estos objetos actúan como enigmáticos rompecabezas que no solo desafían nuestra comprensión actual del desarrollo tecnológico y cultural a lo largo del tiempo, sino que también ponen a prueba los límites de nuestros métodos de datación y análisis arqueológico. Número 9. Cuevas de Longyu. Descubiertas en 1992 en la provincia de Zhejiang, China, las cuevas de Longyu siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del siglo XX. No son cuevas naturales, sino más bien una intrincada red de cavernas talladas a mano, de las cuales la más grande cubre un área de más de 30 km. Las paredes, los techos y los pilares están cincelados de manera uniforme en patrones angulares precisos, lo que refleja un nivel de artesanía que es nada menos que asombroso. Lo que profundiza el enigma es la ausencia de registros históricos o inscripciones que indiquen quién las construyó o por qué. Las estimaciones sugieren que la excavación habría implicado la extracción de más de 1 millón de rocas, una tarea monumental incluso para los estándares actuales. Sin embargo, las técnicas empleadas, la identidad de los constructores y el propósito de estas cuevas siguen envueltos en misterio. Las teorías van desde antiguos almacenes hasta observatorios astronómicos y lugares de culto. Además, las propiedades acústicas de las cuevas, que crean efectos de sonido resonantes, han dado lugar a especulaciones sobre usos ritualísticos o ceremoniales. A pesar de múltiples estudios e investigaciones, no ha surgido ningún consenso sobre los orígenes o la función de las cuevas de Longyu. Se alzan como testimonio silencioso de un capítulo desconocido de la historia, mostrando la profundidad de la capacidad humana, al tiempo que ocultan los secretos de su inicio. Número 8. El Codex Gigas. Conocido como la Biblia del Diablo, el Codex Gigas es el manuscrito medieval iluminado más grande que existe y que data del siglo XIII en Bohemia. Su enormidad es sorprendente, pero no es solo el tamaño lo que sorprende, sino las leyendas y el contenido. En el centro de estas leyendas se encuentra una siniestra ilustración a página completa del diablo, lo que da lugar a relatos de su creación en una sola noche por un monje con los ayudantes del diablo. Más allá de las leyendas, el Codex Gigas contiene una Biblia latina, textos médicos, la Crónica de Bohemia de Cosmas y varias otras obras. Sus páginas están hechas de pergamino, probablemente de 160 burros o terneros. El misterio que rodea al Códice Gigas es multifacético. ¿Por qué se creó? ¿Cómo se pudo compilar una obra tan inmensa? ¿Y por qué incluir una imagen del diablo de forma tan destacada? Las investigaciones modernas, si bien desmitifican algunos aspectos, han revelado otras curiosidades, como las páginas que faltan.
Si bien es probable que el manuscrito fuera obra de varios escribas a lo largo de muchos años, la intención detrás de su composición y la elección de su contenido siguen siendo temas de debate. El Códice Gigas, con su intrigante mezcla de lo sagrado y lo profano, encapsula el rico tapiz de la historia, el conocimiento y la mitología de la Europa medieval, y continúa invitando al asombro y la especulación de quienes se encuentran con sus páginas. Número 7. La plaga danzante de 1518. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue testigo de un fenómeno inexplicable e inquietante. Una plaga danzante. Una mujer llamada Frau Trofea empezó a bailar en las calles, y en una semana, decenas de personas se habían sumado a ella. A finales de mes, la multitud que bailaba había aumentado a unas 400 personas. Lo más desconcertante de todo era que los afectados parecían incapaces de dejar de bailar y, según se dice, algunos bailaron hasta morir de agotamiento, derrame cerebral o ataques cardíacos. Se han propuesto numerosas teorías para explicar este extraño suceso, que van desde el envenenamiento por cornezuelo, una afección resultante del consumo de granos contaminados, hasta la histeria colectiva. Algunos estudiosos incluso han sugerido actividades religiosas o de culto como la causa principal. A pesar de la considerable documentación histórica, las razones detrás de este extraño episodio siguen siendo un enigma. Ya sea un caso de contagio psicológico, un brote biológico o algo completamente distinto, la plaga de baile de 1518 presenta un enigma extraordinario que desafía una explicación simple. Sigue siendo uno de los fenómenos de masas más desconcertantes de la historia, que desafía nuestra comprensión de la psicología, la dinámica social e incluso los límites de la resistencia humana. Número 6. El zumbido de Taos. El zumbido de Taos es un fenómeno auditivo que ha desconcertado a los residentes de Taos, Nuevo México, e intrigado a los investigadores desde principios de los años 90. Descrito como un zumbido de baja frecuencia, es incesante para quienes pueden oírlo, pero esquivo cuando se intenta registrarlo o medirlo. Si bien solo un pequeño porcentaje de la población local informa poder escuchar el zumbido, su impacto en esas personas varía desde una molestia leve hasta graves alteraciones del sueño y el bienestar. Se han propuesto múltiples teorías para explicar este enigma auditivo. Las posibilidades incluyen ruido industrial, contaminación, tinnitus, actividad geológica o incluso experimentos gubernamentales de alto secreto. El zumbido de Taos sirve como un enigma contemporáneo, una intersección de psicología, fisiología y ciencia ambiental, y tal vez incluso un toque de teoría de la conspiración. Su naturaleza esquiva desafía las metodologías de investigación empírica e incita especulaciones que van desde lo científicamente plausible hasta lo increíblemente imaginativo. A pesar de años de estudio y múltiples líneas de investigación, la fuente y la naturaleza del zumbido de Taos siguen siendo esquivas, resonando en los oídos de residentes selectos y en las mentes de investigadores perplejos. Número 5. La señal WOW. La noche del 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry R. Amen estaba explorando los cielos como parte del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, en el Big Ear Radio Observatory en Ohio. Lo que encontró fue una señal de radio tan inusualmente fuerte y clara que escribió "wow" con tinta roja en la impresión de datos. La señal duró 72 segundos, la duración total de la ventana de observación del telescopio, y luego desapareció. Lo que distingue a la señal WOW de otros ruidos cósmicos es su frecuencia de alrededor de 1420, frecuencia de emisión de radio natural del hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. La señal WOW sigue siendo uno de los eventos más convincentes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su ocurrencia singular y naturaleza inexplicable lo mantienen como tema de fascinación y debate. Este breve pero desconcertante estallido de ondas de radio, que se encuentra en la intersección entre la ciencia y la especulación, sigue intrigando a científicos y al público en general, como un misterio sin resolver en la búsqueda cada vez mayor de comprender nuestro universo y nuestro lugar en él. Número 4. La escritura Rongorongo. La isla de Pascua, ya enigmática debido a sus gigantescas estatuas Moai,
es también el origen de otro artefacto desconcertante, la escritura rongorongo. Estos glifos, tallados en tablillas de madera con pequeños cinceles o dientes de tiburón, presentan una serie de símbolos intrincados que se han resistido al desciframiento. La escritura consta de una variedad de figuras, que incluyen formas humanoides, animales y diseños abstractos. Descubierta en el siglo XIX, la escritura rongorongo ha desconcertado a lingüistas, antropólogos y criptógrafos por igual. Lo que hace que la escritura sea particularmente fascinante es su naturaleza única. No existe un sistema de escritura similar en el mundo polinesio, lo que dificulta el análisis comparativo. Muchas preguntas giran en torno a la escritura. ¿Se trataba de una forma genuina de escritura o de una forma elaborada de protoescritura? ¿Cuál era su propósito? ¿Narraba mitos, registraba acontecimientos históricos o cumplía alguna función ritualista? Algunos teóricos sugieren que se trataba de una invención independiente de la escritura, mientras que otros postulan que podría haber recibido la influencia de contactos externos. Número 3. El disco de Festos. Descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de Festos en Creta, el disco de Festos es un disco de arcilla cocida que presenta una serie de símbolos misteriosos estampados en ambos lados en una disposición en espiral. Este artefacto, que data del segundo milenio antes de Cristo, ha desconcertado a los académicos desde su descubrimiento. El disco está cubierto de 241 fichas que comprenden 45 símbolos distintos. Estos símbolos representan una variedad de figuras, como humanos, animales y plantas, así como formas abstractas. Pero su significado sigue siendo esquivo. A pesar de los extensos intentos de desciframiento, nadie ha logrado descifrar el código del disco de Festos. Algunos escépticos incluso han planteado la posibilidad de que se trate de un elaborado engaño. Aunque la mayoría de los académicos lo consideran un artefacto minoico genuino, el disco de Festos presenta un rompecabezas aparentemente insuperable, sin más ejemplos o contexto adicional. Descifrar su mensaje es similar a traducir un idioma a partir de una sola oración. Sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología, una manifestación tangible de las limitaciones de nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus sistemas de comunicación. Número 2. El rollo de cobre. Desenterrado en 1952 entre los rollos del Mar Muerto cerca de Qumrán, el rollo de cobre se destaca como un hallazgo extraordinario y enigmático. Su composición única y su contenido intrigante lo diferencian notablemente de los demás manuscritos encontrados en la región. A diferencia de los materiales tradicionales como el pergamino o el papiro utilizados en otros rollos del Mar Muerto, este texto singular está meticulosamente inscrito en delgadas láminas de cobre, lo que sugiere una intención deliberada de preservación a largo plazo. El contenido del rollo de cobre diverge significativamente de la naturaleza predominantemente religiosa y espiritual de los otros manuscritos descubiertos en la zona. En lugar de textos bíblicos o comentarios teológicos, el rollo presenta una lista detallada y fascinante que parece ser un inventario exhaustivo de tesoros ocultos. Esta lista enigmática enumera con precisión cantidades de oro, plata y una variedad de objetos preciosos supuestamente enterrados en diversos lugares de la región, lo que ha despertado la curiosidad y la imaginación de investigadores y entusiastas por igual. La elección del cobre como material para este documento es particularmente significativa. Este metal, conocido por su durabilidad y resistencia a la corrosión, sugiere que los autores del rollo tenían la intención de que su contenido perdurase a través de los siglos. Número 1. El misterio de la isla Oak. Ubicada en la costa sur de Nueva Escocia, Canadá, la isla Oak ha sido el foco de búsquedas de tesoros y de intensa especulación durante más de 2 siglos. La historia comienza en 1795, cuando 3 jóvenes descubrieron una depresión circular en el suelo, lo que les hizo creer que allí podría estar enterrado algo valioso. Cuando empezaron a cavar, encontraron capas de troncos, carbón y masilla a intervalos regulares, lo que avivó aún más la creencia de que estaban a punto de descubrir un importante tesoro. A lo largo de los años, varios intentos de excavar el llamado Pozo del Dinero se han topado con obstáculos desconcertantes, incluidos túneles inundados y trampas explosivas, así como una variedad de hallazgos intrigantes, como piedras inscritas,
trozos de cadena e incluso rastros de oro. Lo que hace que el misterio de Oak Island sea realmente desconcertante no es solo la ausencia de tesoros, sino también la compleja ingeniería que implican las trampas explosivas y las construcciones en capas dentro de la pita. Sugiere un nivel de sofisticación tecnológica y planificación que parece improbable para un mero engaño o un fenómeno natural. El misterio de Oak Island sigue siendo uno de los enigmas más persistentes y desconcertantes de nuestro tiempo, un testimonio de la incesante búsqueda de descubrimiento del espíritu humano y nuestra fascinación por lo desconocido. Nos vemos en el próximo video.